Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que nos acompañen en un programa más de responsabilidad social, cívica y ética. Yo soy Shadani Policanti y este es un espacio para reflexionar sobre el poder de participación que tenemos las y los jóvenes. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de algo que forma parte de nuestra cultura y ha ido moldeando muchas conductas sociales que no siempre son positivas: el adultocentrismo. ¿Has escuchado o te han dicho lo siguiente? ¿Qué vas a opinar si todavía no sabes nada de la vida? Yo sí. Son frases que se dicen en una sociedad adultocentrista. Hoy veremos qué es una cultura adultocentrista y qué consecuencias tiene en relación con el respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Empezamos. La UNICEF define al adultocentrismo como un comportamiento social en el que las y los adultos, por el solo hecho de pertenecer a ese grupo de edad, tienen privilegios y ejercen una dominación sobre las generaciones jóvenes. En una sociedad adultocentrista existen relaciones asimétricas o desiguales de poder entre diferentes grupos de edad. Tener edad adulta equivale a tener mayor jerarquía. Muchas sociedades, sobre todo las occidentales e industrializadas, han sido y siguen siendo adultocentristas. A principios del siglo XX, los países industrializados no tenían normas de protección para la infancia. Poco a poco, mientras se hacían más evidentes las necesidades de desarrollo de las y los niños, se fue reconociendo la injusticia de esta situación y se creó un movimiento para proteger mejor a la infancia. En 1924, la entonces llamada Sociedad de Naciones aprobó la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, elaborada por Eglantine Jeff, fundadora de Save the Children Fund. La declaración expresaba que todas las personas debían reconocer el derecho de los niños de contar con los medios necesarios para su desarrollo, recibir ayuda especial en épocas de necesidad, tener prioridad en las actividades de socorro, gozar de libertad económica y protección contra la explotación, y a acceder a una educación que difundiera conciencia social y sentido del deber. En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, la Niña y los Adolescentes, que además de buscar su protección, reconoce el papel de niñas y niños como agentes sociales, económicos, políticos, civiles y culturales, y ha sido elogiada ampliamente como un logro histórico para los derechos humanos. La Convención garantiza y establece normas mínimas para proteger los derechos de los niños en todas las circunstancias. Este es el instrumento internacional más ampliamente ratificado de la historia. 196 países se han convertido en estados parte en la Convención. Hasta la fecha, solamente los Estados Unidos no la han ratificado. Considerar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos en desarrollo, pero con derechos, ha obligado tanto a los gobiernos como a la misma sociedad civil a preguntarse cuál es el papel de los adultos en este nuevo escenario, cuáles son los límites de su autoridad, sus derechos y responsabilidades. Interesante, ¿no? El adultocentrismo está tan arraigado a nuestra cultura que nos cuesta detectarlo. Sin embargo, su práctica puede ir en contra del respeto de los derechos de la infancia y la adolescencia. Vamos a averiguar más sobre este tema con nuestra especialista invitada. El adultocentrismo es una actitud o una visión, una organización social que divide básicamente a las personas entre mayores y menores de edad y establece una relación jerárquica entre las personas mayores de edad respecto a las personas menores de edad, que le lleva pues a no considerar sus gustos, sus deseos, sus opiniones. Y pues nuestras sociedades son adultocéntricas porque los sistemas jurídicos, las instituciones han sido construidas desde esta visión adulta que presupone pues que las personas adultas ya tienen madurez y capacidad para decidir. Podemos decir que el adultocentrismo es esta, digamos, situación de jerarquía, y el adultismo son todas las conductas, todas las creencias, todas estas actitudes que derivan en adultocentrismo, pero realmente creo que lo importante que hay que entender es que no debemos minimizar a una persona por condición de su edad y que esto constituye pues discriminación. Me parece que prácticamente todas las culturas del mundo son adultocentristas. Básicamente, además, nos referimos a las culturas occidentales. ¿Y por qué es esto? Porque los estudiosos nos dicen que a partir del siglo más o menos XVI
se creó la categoría infancia. Antes las niñas y los niños compartían todas las actividades con las personas adultas. En cuanto los niños podían aprender a hablar, a caminar, se incorporaban a las labores del campo, a las labores de casa, en fin, a lo que la familia realizaba. Pero a partir de este descubrimiento, ¿no?, de la situación de la infancia, se hace esta división entre las personas menores de edad y las personas mayores de edad, y entonces se decide que las personas mayores de edad, pues ya podemos tomar las decisiones y podemos dictar y decidir lo que le corresponde a las personas menores de edad. Pero yo creo que todas las culturas somos adultocentristas. A mí me gusta explicarlo en los términos que usa Thomas Kuhn, que probablemente pues muchos de las y los jóvenes han leído este libro de la estructura de las revoluciones científicas. Y él nos habla de que la base para la ciencia normal está constituida por paradigmas, es decir, que hay una verdad comúnmente aceptada, porque es la mejor explicación posible en un momento determinado, y sobre esa verdad se construye toda la ciencia. Y cuando ocurre una revolución científica, ocurre una ruptura de paradigma y alguien llega, Kuhn dice que son normalmente los científicos más jóvenes, y dice, ¿sabes qué? Esta base no es cierta, ¿no? Y entonces hay un momento en el que coexisten ambos paradigmas. Pensemos en el ejemplo del geocentrismo y el heliocentrismo. Cuando se pensó durante muchos años que la Tierra era el centro del universo y que los planetas y el Sol giraban alrededor de la Tierra, del planeta Tierra. Cuando llegaron quienes dijeron, oigan, eso no es cierto porque hay evidencia, y se empezaron a cuestionar, pues hubo una ruptura, los obligaron a desdecirse, los persiguieron, porque es muy difícil que haya una ruptura y que quienes han sostenido el antiguo paradigma estén dispuestos a aceptar una nueva verdad, ¿no? Entonces yo creo que la convención supone esta ruptura de paradigma, pero aún hay muchas resistencias para aceptar que las niñas, los niños, los adolescentes tienen una palabra que decir, pueden participar, precisamente porque llevamos muchísimos siglos con esta cultura adultocentrista, ¿no? Entonces creo que estamos en este momento en el que están coexistiendo ambos paradigmas, quienes consideran, ¿no?, o consideramos que niñas y niños son titulares de derechos, tienen derecho a expresar su opinión y a participar, y quienes sostienen una visión tradicional que dicen, pues no, son incapaces, y los padres, los cuidadores, las madres son quienes tienen que tomar decisiones sobre su vida. La Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes ha sido entonces un parteaguas, al obligar jurídicamente a considerar a niños, niñas y jóvenes como ciudadanos con derechos, y no una propiedad más de los adultos. Sin embargo, según estudios llevados a cabo por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, es decir, la UNICEF, y por la Comisión de Derechos Humanos en México, el cambio de percepción aún no ha llegado a la vida cotidiana de la niñez y adolescencia, a las relaciones con sus familiares, cuidadores, profesores, médicos, autoridades. La principal razón es la cultura adultocentrista. Vamos con Donovan, que nos tiene preparada una investigación muy completa. Hola, Donovan. Hola, Shadani. Hola a todas y todos. Hoy les voy a exponer una breve guía para saber más sobre el adultocentrismo y las prácticas adultistas. Como vimos, en una sociedad adultocentrista, la o el adulto ejerce una relación de poder sobre personas de menor edad, y el grupo más afectado es el de las y los adolescentes. Para una sociedad o cultura adultocentrista, la adolescencia es simplemente una etapa pasajera, y él o la adolescente es visto o vista como un proyecto de adulto. Según la UNICEF, hay más de 1.200 millones de adolescentes en el mundo, y en México, más de 40 millones. Todas y todos enfrentan grandes desafíos para ejercer plenamente sus derechos, especialmente las mujeres. Algunos de estos desafíos son acceder a la educación, a servicios de salud de calidad, disponer de herramientas preventivas para disminuir el embarazo adolescente y el riesgo de contagio por VIH, contar con mecanismos y apoyo de adultos para salir de la pobreza, vivir sin discriminación, acceder a oportunidades justas de trabajo y, sobre todo, tener el derecho a expresar opiniones, ser escuchadas y escuchados, consideradas y considerados, y participar en las decisiones sobre los temas que les afectan. En una cultura adultocentrista, el adolescente es visto como una persona que todavía no es persona, un ente incompleto que no puede ser capaz de tener opiniones, ideas, propuestas y hasta emociones válidas. Según el manual publicado por la UNICEF titulado Superando el adultocentrismo, la adolescencia ya no puede verse únicamente como una etapa de preparación para la vida adulta.
Es una forma válida y respetable de ser persona hoy, en un presente. No es una fase de la vida definida a partir de las ideas de las y los adultos. Es una etapa de desarrollo efectivo y progresivo de la autonomía personal, social y jurídica. Los adolescentes también tenemos derecho a participar y tomar decisiones de forma autónoma. En una sociedad adultocentrista, niñas, niños y adolescentes pueden recibir todos los días mensajes adultistas, en sus familias, en la escuela, en las instituciones. Y uno de los riesgos comprobados es que al ser adultos, los reproduzcan con las personas de menos edad. Estos mensajes adultistas tienen los siguientes efectos: que a las comunidades se les olvide pedir y escuchar la opinión de las y los adolescentes cuando se enfrentan a un problema o desafío colectivo. Por ejemplo, cuando se toman decisiones sobre seguridad ciudadana en tu barrio o colonia, ¿se le pide opinión a niñas, niños y adolescentes? Que los medios de comunicación construyan y difundan estereotipos sobre los y las adolescentes, como flojos, apáticos, anárquicos, destructivos o delincuentes. Que las y los adultos, con el afán de protegerlos y protegerlas para que no se equivoquen, nieguen a los y las adolescentes la oportunidad de tomar decisiones o resolver problemas por ellos mismos. Esta protección en numerosos casos puede ser incluso contraproducente. Un ejemplo de ello es la negativa de las y los adultos a educar a las y los adolescentes para que conozcan alternativas preventivas en materia de sexualidad. Gracias, Donovan. Ya tenemos más claro cuáles son las conductas adultistas y cómo el adultocentrismo puede llegar a ser muy dañino para las y los jóvenes y para la sociedad en general. Pero, ¿qué otras consecuencias a mayor escala puede tener una cultura adultocentrista? ¿Y qué papel deben de adoptar las y los adultos? Vamos a la segunda parte de la entrevista. Las consecuencias de una sociedad adultocentrista son muy importantes en cuanto a la titularidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Porque, en primer lugar, hay una resistencia a creer que las personas menores de edad son titulares de derechos. Y aquí valdría la pena hacer referencia a una encuesta que hizo la UNAM. La última versión fue en 2015, que se llama Los mexicanos vistos por sí mismos. Y cuando se pregunta a las personas qué derechos deben de tener las niñas y los niños, 7 de cada 10 dicen los derechos que les da la ley, mientras que 3 de cada 10 dicen que deben de tener o los derechos que sus padres les quieran dar o que no tienen derechos. Entonces, esto es muy grave. ¿Por qué? Pues los derechos los da la Constitución, los dan los tratados internacionales, la Convención sobre los Derechos del Niño, y cuando además nosotros vemos que por su misma condición también niñas y niños están en el seno de una familia y los padres y las madres tienen el ejercicio de la patria potestad, entonces pues quienes tienen que hacer efectivos estos derechos son muchas veces quienes se niegan a reconocerlo. Y también tiene reflejo, digamos, esto es como lo más básico, pero en muchas otras cuestiones de la vida política. Por ejemplo, el pensar que niñas y niños no tienen nada que decir porque no tienen derecho al voto y que la participación política únicamente es ir a votar o ser votado, cuando la participación política es tomar decisiones en la familia, en la escuela, en la comunidad, ¿no? Poder manifestarse, poder expresar su opinión, ir mucho más allá en los asuntos que lo afectan. Todo esto está reconocido en los tratados internacionales, en nuestra Constitución mexicana, en las leyes, pero la consecuencia de esta cultura adultocéntrica es que las personas se niegan o se resisten por esta situación de coexistencia de paradigmas a aceptar que niñas y niños adolescentes, sobre todo, pues ya tienen una palabra que decir, que son relevantes y que, pues claro que debe hacerse en acompañamiento con las personas adultas, pero que pueden ir tomando decisiones sobre su propia vida, pero también sobre la vida pública. El adultocentrismo, pues como toda creencia, como toda actitud, es muy difícil de combatir, ¿no? Y pues tenemos que establecer distintas actitudes respecto a los derechos de niñas y niños. Y aquí podemos hablar de obligaciones en diferentes niveles, ¿no? En primer lugar, el Estado tiene una obligación de promover el respeto a los derechos humanos de niñas y niños y hacer campañas de sensibilización para que reconozcamos a las niñas, a los niños y a los adolescentes como titulares de derechos, como personas con dignidad, con capacidad para tomar determinadas decisiones, para intervenir en la vida pública, ¿no? Entonces tendríamos que cambiar esta cultura a través de campañas, a través de cursos, a través de procesos de sensibilización. Por otro lado, también pues tenemos a la sociedad en general, que tiene que cambiar esta actitud y que creo que aquí una de las
pues de los papeles más importantes en el combate al adultocentrismo lo han hecho las mismas niñas, niños y adolescentes, porque ellos han participado de una manera muy relevante, no solo en los procesos que ha organizado el Estado, como puede ser el Parlamento Infantil o las consultas infantiles y juveniles del INE, sino que nosotros, por ejemplo, vemos en muchos lugares del mundo y de México a niñas, niños y adolescentes manifestándose, por ejemplo, en temas ambientales, ¿no? Que ellos me parece que son mucho más conscientes que la población adulta respecto de estas temáticas ¿no? Por ejemplo, de los derechos ambientales, del cambio climático, y que pues han ejercido estos derechos, ¿no? Y también creo que es algo muy relevante de la sociedad en general el tener una actitud de escucha, ¿no? De escucha de qué nos están diciendo, porque si no escuchamos, nunca vamos a saber lo que tienen que decir, ni además darnos cuenta que lo pueden decir y que tienen conocimiento de la vida pública, de la vida política. Entonces, creo que esto sería muy importante en términos de cambios de actitudes. Y las niñas, los niños y los adolescentes también tienen un papel fundamental, porque precisamente, pues los derechos se consiguen también reivindicándolos. Entonces, pues en primer lugar tienen que conocer sus derechos, estudiarlo, ¿no? En la escuela, en los medios de comunicación, en todo, en las redes sociales que ahora también manejan muy bien, ¿no? Estudiar y conocer sus derechos, exigirlos, ¿no? Dentro de la familia, en la comunidad, pero también en las distintas instancias, como son las comisiones de derechos humanos, y generar conciencia, platicar, ejercer su derecho de asociación con amigas o amigos, organizarse también para irlos reivindicando. Creo que esto es algo que ya están haciendo y que nos han dado muestra de que de verdad tienen una capacidad de organización política muy importante y que debe ser tomada en cuenta en la sociedad. Me parece que no podemos decir ahora que ninguna sociedad haya conseguido superar completamente el paradigma adultocentrista. Y aquí además hay una distinción, digamos, y hay una situación interesante. A veces pensamos que los países que tienen un mayor desarrollo económico pudieran ser menos adultocentristas o podrían ser menos adultocentristas y puedan ser más avanzados. Y esto no necesariamente es así, porque los países con más bienestar económico, pongo por ejemplo los europeos, de repente pues tienen una población relativamente menor de niñas, niños y adolescentes y tienen sistemas más protectores. Y en los países particularmente de América Latina, las organizaciones de niñas y niños son muy fuertes y ellas y ellos mismos se han organizado precisamente para reivindicar sus derechos en pues a asociarse, ¿no? A reunirse, a manifestarse, y esto ha sido más importante, muy, muy importante. Hay pues algunos países y algunos gobiernos que son un poco más sensibles a la situación ¿no? de niñas, niños y adolescentes, pero creo que no podemos hablar, ¿no? de ningún país que tengamos como modelo para pues, superar esta visión. Ciertamente hay algunos países pues, que tienen mejores sistemas de educación, de salud, pero por ejemplo en temas de participación infantil, ninguno ha logrado con entera satisfacción superar esta visión. Y esto nos abre pues, posibilidades muy, muy importantes para inventar cosas nuevas, ¿no? Para entender la participación política de todas y todos, pero particularmente de niñas, niños y adolescentes, desde otro punto de vista que no sea simplemente lo electoral, que a veces es en lo que nos centramos. La cultura adultocentrista y los mensajes adultistas son incompatibles con el respeto a los derechos humanos. El adultismo es contagioso y se reproduce. Un nuevo modelo se impone entonces, en el que no solo las niñas, niños y adolescentes, sino también las y los adultos mayores y las personas con discapacidad sean guiados, protegidos, contenidos y educados por adultas y adultos aliados. Todos podemos contribuir a terminar con la cultura adultocentrista. En el top 5 de este programa compartimos las siguientes recomendaciones para cambiar nuestras actitudes y prácticas adultistas. ¿Empezamos, Donovan? Empezamos. 1. Dejemos de pensar que la cantidad de años o las responsabilidades que tenemos nos otorga algún tipo de poder sobre otra persona. No repitamos las conductas adultistas. 2. Prestemos atención al lenguaje que utilizamos. Dejemos de definir a las y los adolescentes solo por su edad, tratándolos de niños, chicos o jóvenes. Tratemos de llamarlos simplemente amigas o amigos cuando nos estemos dirigiendo a ellos. El lenguaje es una manera extremadamente efectiva para tomar conciencia de las prácticas adultistas y para arrancarlas de raíz. Cuando comencemos a pensar y hablar de las y los adolescentes como personas y no como cantidad de años, estaremos trabajando para romper los estereotipos adultistas. 3. Explorar nuevas formas de ser adultas o adultos.
El siglo actual nos depara la creación de nuevos modelos de adultos y nuevas maneras de relación con los niños, niñas y adolescentes. Uno de estos nuevos modelos se denomina adulto aliado y supone reconocer a los niños, niñas y adolescentes como un verdadero otro y al mismo tiempo educar y coaprender con un niño, niña y adolescente para transmitir el conocimiento de sus límites, sin anular su personalidad. De esta forma podrán crecer de manera saludable y ejercer sus derechos en forma responsable. 4. Integremos a las y los adolescentes, consultándolos en cuanto a la toma de decisiones en el hogar, en la escuela o en la comunidad. 5. Rompamos estereotipos. Las y los adolescentes no están en crisis permanente y no todas y todos los adultos son mandones o prepotentes. Reflexionemos sobre nuestros propios estereotipos. Las y los adolescentes somos parte fundamental del presente de nuestra sociedad. Vivimos, trabajamos y contribuimos en nuestros hogares, comunidades, sociedades y economías en múltiples niveles. Escuchar y considerar plenamente las perspectivas de las y los adolescentes es el único modo de comprender lo que se espera de nosotros. Es el deber de personas adultas crear oportunidades y mecanismos para que las y los adolescentes participen en la sociedad de una manera activa, libre e informada. Hemos llegado al final de este programa. No olvides mandar tus comentarios a las redes de Jóvenes en TV. Puedes compartir con nosotros tus experiencias, enviarnos preguntas, reflexiones o proponernos algunos otros temas que te gustaría que abordáramos. Así que haz este programa con nosotros. Visítanos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa y vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en el canal de YouTube que aparece en pantalla. Nos vemos en el siguiente programa.